Hola a todos, qué alegría enorme tenerlos de nuevo por aquí, en este nuestro espacio de confianza. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Me emociona muchísimo que se unan a esta comunidad que crece cada día. Y si ya son de la casa, pues que les digo gracias por estar siempre ahí, apoyando y compartiendo conmigo. Hoy les tengo un vídeo que sé que les va a interesar muchísimo, un tema que ha estado en boca de todos y que finalmente vamos a abordar de frente sin rodeos y con toda la verdad por delante. Sí, estamos hablando de esos rumores que han estado circulando como la pólvora, esas especulaciones que han sacudido las redes sociales y que involucran a nuestra querida Ande. Vamos a ponerle fin a tanta incertidumbre y a descubrir qué hay detrás de todo este misterio. Pero antes de que nos adentremos en los detalles jugosos, quiero pedirles un favor gigante: si les gusta el contenido que preparamos con tanto cariño, si les interesa este tipo de información y si quieren seguir descubriendo conmigo los secretos mejor guardados del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dejen su like, que me ayuda un montón a saber que les gusta lo que hacemos. Ahora sí, sin más preámbulos, arranquemos con este vídeo que promete ser revelador. La verdad es que en los últimos días, las redes sociales se han convertido en un hervidero de comentarios, especulaciones e incluso algunos rumores bastante, digamos, creativos. Todo esto a raíz de una supuesta ruptura entre Ande y, bueno, ya saben de quién estamos hablando. Y es que cuando las cosas se vuelven tan mediáticas, es inevitable que surjan todo tipo de versiones y que a veces, la verdad se pierda un poco entre tanto ruido. Pero precisamente por eso es importante tener una fuente de información confiable, un espacio donde podamos analizar las cosas con calma y sin caer en el juego de las especulaciones. Y ese espacio, amigos míos, es este nuestro canal. Así que hoy vamos a desmentir o confirmar, según sea el caso, todas esas historias que han estado rondando por ahí. Han aparecido fotos, capturas de pantalla, mensajes supuestamente filtrados, un auténtico maremoto de información que muchas veces, más que aclarar, lo que hace es confundir. Y la verdad es que en medio de todo esto, lo más fácil es dejarse llevar por la corriente y empezar a creer cualquier cosa que leamos en Internet. Pero no, nosotros no vamos a caer en esa trampa. Nosotros vamos a analizar las cosas con lupa, vamos a buscar la verdad detrás de cada detalle y sobre todo, vamos a escuchar la voz de Ande, que es la que realmente importa en todo esto. Porque, seamos sinceros, ¿quién mejor que ella para contarnos lo que realmente está pasando en su vida? Y es que, como bien sabemos, Ande es una persona muy reservada, que prefiere mantener su vida privada al margen de los focos y los flashes. Y eso, en un mundo tan expuesto como el del entretenimiento, es algo que se valora muchísimo. Pero también es cierto que cuando la información se manipula o se tergiversa, es importante salir al frente y aclarar las cosas. Y eso es precisamente lo que Ande ha hecho. Porque a pesar de su discreción, ha decidido romper el silencio y compartir con todos sus seguidores, con todos los que la queremos y la apoyamos, lo que realmente está sucediendo. Y tengo que confesarles, el mensaje que nos ha dejado es realmente conmovedor. No solo por su contenido, sino también por la valentía que implica abrirse de esta manera y compartir algo tan personal con el mundo entero. Y es que, como siempre digo, los famosos también son personas, con sus emociones, sus alegrías y sus tristezas. Y merecen el mismo respeto que cualquier otra persona. Por eso es importante que tratemos las noticias sobre ellos con el mismo cuidado y la misma empatía que tendríamos con cualquier amigo o familiar. Y esto es algo que a veces olvidamos cuando nos dejamos llevar por la euforia de las redes sociales. Pero volviendo al tema principal, creo que lo más importante es que escuchemos la versión de Ande directamente de su propia voz. Y no me refiero a una entrevista formal o a una declaración pública. Me refiero a un mensaje personal, una reflexión íntima que ha compartido con todos nosotros a través de sus redes sociales. Y créanme, no se van a arrepentir de escuchar cada palabra. Porque este mensaje, más que desmentir rumores, lo que hace es abrirnos una ventana a su alma, a su mundo interior y a la manera en que ella afronta las dificultades y los desafíos de la vida. Y aunque no voy a adelantarme demasiado, les puedo decir que este mensaje es una lección de valentía, de honestidad y de fortaleza. Porque no es fácil exponerse de esta manera, sobre todo cuando se han dicho tantas cosas sobre ti. Pero Ande, con su elegancia y su sabiduría, a ese
Ha habido encontrar las palabras justas para expresar lo que siente y para poner fin a tanta especulación. Y la verdad es que después de leer su mensaje, muchas de las cosas que se han dicho quedan completamente sin sentido. Y es que a veces la verdad es mucho más sencilla de lo que imaginamos. Y lo que realmente importa es escuchar a las personas implicadas y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Porque al final, lo que cuenta son los hechos y no las versiones tergiversadas de otras personas. Pero antes de que pasemos al mensaje de Ande, me gustaría compartir con ustedes algunas de las cosas que se han estado diciendo en las redes sociales. Y es que, como les comentaba antes, ha habido de todo. Desde fotos aparentemente comprometedoras, hasta mensajes de texto supuestamente filtrados, pasando por declaraciones de amigos y conocidos que, la verdad, no sé si eran tan amigos o tan conocidos. Y es que en estos casos siempre surgen las fuentes anónimas, las personas que dicen saber más de lo que realmente saben y que, muchas veces, lo único que hacen es alimentar la confusión. Pero lo más curioso de todo es que muchas de estas pruebas han resultado ser falsas o manipuladas. Y esto nos demuestra lo fácil que es caer en el engaño y lo importante que es verificar la información antes de compartirla con otros. Porque muchas veces un simple rumor puede convertirse en una bola de nieve que se hace cada vez más grande y que puede causar mucho daño a las personas implicadas. Y esto es algo que tenemos que tener muy presente, sobre todo cuando hablamos de personajes públicos, que son más vulnerables a este tipo de situaciones. Porque al final, no debemos olvidar que detrás de cada famoso hay una persona, con sus sentimientos y sus emociones. Y que debemos tratarlos con el mismo respeto y la misma consideración que tendríamos con cualquier otra persona. Pero bueno, ya basta de hablar de rumores y especulaciones. Es hora de pasar a la verdad, a lo que realmente importa, el mensaje de Ande. Y para ello les voy a pedir un pequeño favor: cierren los ojos por un momento, respiren profundamente y prepárense para escuchar algo que, de verdad, les va a conmover. Porque, como les decía antes, este mensaje es mucho más que una simple desmentida. Es una reflexión profunda sobre el amor, la amistad, la vida y las dificultades que todos enfrentamos en algún momento. Y es, sobre todo, una muestra de la gran persona que es Ande, con su sensibilidad, su inteligencia y su capacidad para afrontar los desafíos con elegancia y fortaleza. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar las palabras de Ande y a dejar que nos guíen por este camino de verdad y honestidad. Y les aseguro que después de esto, muchas de las cosas que creíamos saber sobre ella van a cambiar por completo. Y es que al final, lo más importante es escuchar a las personas implicadas y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Porque la verdad, amigos míos, siempre termina saliendo a la luz, por más que algunos intenten esconderla o tergiversarla. Y aquí estamos, ahora sí, listos para sumergirnos en las palabras de Ande. Este mensaje, como les adelantaba, no es una simple declaración, sino una ventana a su interior, una muestra de su fortaleza y su forma de ver la vida. Permítanme leerlo con calma, tratando de transmitirles la emoción y la sinceridad que hay en cada frase. Hola a todos mis queridos seguidores. Sé que en los últimos días han circulado muchos rumores y especulaciones sobre mi vida personal. Y entiendo su preocupación, su curiosidad y su deseo de saber qué está pasando. Por eso he decidido romper el silencio y compartir con ustedes mi verdad, mi perspectiva sobre todo esto. Quiero ser clara y honesta con todos ustedes, porque ustedes son parte importante de mi vida y merecen saber la verdad. No voy a negar que han sido días difíciles, días de incertidumbre y de mucha reflexión. Pero también han sido días de aprendizaje, días en los que he podido conectar conmigo misma y con mis sentimientos más profundos. Y quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional, por su cariño y por sus mensajes de aliento. Ustedes son mi motor y mi inspiración y sin ustedes, no sería la persona que soy hoy en día. Respecto a los rumores de ruptura, quiero ser muy clara, no es cierto. No hay ruptura, no hay separación, no hay nada de lo que se ha dicho. Es verdad que hemos pasado por momentos difíciles, como cualquier otra pareja. Pero eso no significa que nuestro amor haya terminado, todo lo contrario. Nuestro amor es más fuerte que nunca y seguimos luchando por mantener viva la llama de nuestra relación. Y les pido por favor que no se dejen llevar por los rumores y las especulaciones. Que no crean todo lo que leen en Internet, porque muchas de esas cosas son falsas o están manipuladas. Confíen en nosotros, en nuestra verdad y en nuestro amor. Y por supuesto confíen en mí, que nunca les mentiría ni los engañaría.
Quiero que sepan que estoy muy agradecida por todo el apoyo que he recibido. Y les prometo que seguiré trabajando duro para darles lo mejor de mí. Los quiero muchísimo y les mando un abrazo enorme. Y ahí lo tienen, amigos míos. El mensaje de Ande tal cual, sin filtros ni ediciones. Una declaración honesta, sincera y llena de valentía. Una muestra de que a pesar de los rumores y las especulaciones, la verdad siempre termina saliendo a la luz. Y lo más importante de todo es que, después de escuchar sus palabras, muchas de las dudas e interrogantes que teníamos se han disipado por completo. Porque al final lo que cuenta es la voz de los protagonistas, y no las versiones tergiversadas de terceras personas. Y lo que Ande nos ha transmitido es un mensaje de esperanza, de amor y de fortaleza. Un mensaje que nos invita a no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y a confiar en nuestra propia verdad. Y es que en el mundo del entretenimiento, es muy fácil caer en el juego de la desinformación y las falsas noticias. Pero como hemos visto en este caso, la verdad siempre termina prevaleciendo. Y lo más importante es que sepamos distinguir entre lo que es real y lo que es inventado. Y para eso, la clave está en escuchar a las personas implicadas y no dejarnos llevar por los comentarios de terceras personas. Porque al final lo que cuenta son los hechos, y no las versiones tergiversadas de otras personas. Ahora, después de haber escuchado el mensaje de Ande, quiero que reflexionemos un poco sobre todo lo que ha pasado. Y es que en este caso hemos visto cómo un simple rumor puede convertirse en una avalancha de especulaciones que puede afectar a las personas implicadas. Y esto es algo que debemos tener muy presente, sobre todo cuando hablamos de personajes públicos. Porque, como ya hemos dicho, detrás de cada famoso hay una persona, con sus sentimientos y sus emociones. Y es importante que tratemos las noticias sobre ellos con el mismo respeto y la misma consideración que tendríamos con cualquier amigo o familiar. Y este caso de Ande creo que es un claro ejemplo de ello. Porque aunque ha sido un rumor bastante fuerte, ella ha sabido salir al frente con valentía y honestidad para poner fin a tanta especulación. Y eso, amigos míos, es algo que tenemos que valorar y aplaudir. Porque no es fácil exponerse de esta manera, sobre todo cuando se han dicho tantas cosas sobre ti. Pero Ande, con su elegancia y su sabiduría, ha sabido encontrar las palabras justas para expresar lo que siente y para defender su verdad. Y eso es algo que nos inspira y nos motiva a ser más fuertes y más honestos en nuestra propia vida. Porque al final la verdad siempre termina saliendo a la luz, por más que algunos intenten esconderla o tergiversarla. Y lo más importante es que estemos preparados para escucharla y para aprender de ella. Y es que, como hemos visto, la verdad no siempre es como nos la cuentan. Y muchas veces los rumores y las especulaciones nos alejan de la realidad y nos impiden ver las cosas con claridad. Por eso es importante que seamos críticos con la información que recibimos y que no nos dejemos llevar por las apariencias. Porque a veces lo que parece ser cierto no lo es en absoluto. Y es nuestra responsabilidad buscar la verdad y defenderla, por más difícil que pueda ser. Y en el caso de Ande creo que ha quedado demostrado que a pesar de las dificultades, la verdad siempre termina prevaleciendo. Y su mensaje, más que una desmentida, es una lección de vida que debemos llevar con nosotros. Una lección de valentía, de honestidad y de fortaleza. Y una invitación a no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y a confiar en nuestra propia verdad. Porque al final, lo que cuenta es lo que sentimos en nuestro corazón y no lo que nos dicen los demás. Y esto es algo que debemos tener muy presente, sobre todo cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles o complicadas. Porque en esos momentos, es cuando más necesitamos ser fieles a nosotros mismos y confiar en nuestra propia intuición. Y es lo que Ande ha hecho en este caso, y es algo que todos podemos aplicar a nuestra vida. Llegados a este punto del vídeo, me gustaría hacer un breve resumen de los puntos más importantes que hemos tocado. En primer lugar, hemos abordado los rumores de ruptura que han circulado en las redes sociales y hemos analizado las especulaciones y las falsas noticias que han surgido alrededor de este tema. En segundo lugar, hemos escuchado el mensaje de Ande, una declaración honesta y sincera en la que desmiente los rumores de ruptura y comparte su verdad con todos nosotros. Y en tercer lugar, hemos reflexionado sobre la importancia de no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, y de confiar en nuestra propia verdad. Y es que, como hemos visto, la verdad no siempre es como nos la cuentan. Y muchas veces los rumores y las especulaciones nos alejan de la realidad y nos impiden ver las cosas con claridad.
Por eso es importante que seamos críticos con la información que recibimos y que no nos dejemos llevar por las apariencias. Porque a veces lo que parece ser cierto no lo es en absoluto. Y es nuestra responsabilidad buscar la verdad y defenderla, por más difícil que pueda ser. Y sobre todo debemos recordar que detrás de cada famoso hay una persona, con sus sentimientos y sus emociones. Y que debemos tratarlos con el mismo respeto y la misma consideración que tendríamos con cualquier amigo o familiar. Y bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado y que les haya resultado interesante y revelador. A mí, como siempre, me ha encantado compartir este espacio con ustedes y poder hablar de temas que son importantes y que nos hacen reflexionar. Y sobre todo me siento muy agradecida por el apoyo y el cariño que recibo de su parte. Sin ustedes, este canal no sería lo que es hoy en día. Así que muchísimas gracias por estar siempre ahí, por su tiempo y por su atención. Y recuerden, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos y confiar en nuestra propia verdad. No se dejen llevar por los rumores y las especulaciones, y busquen siempre la verdad detrás de cada situación. Y no olviden que si necesitan hablar con alguien, aquí estoy yo, siempre dispuesta a escucharlos y a apoyarlos en lo que necesiten. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor, dejen sus comentarios aquí abajo contándome qué les ha parecido este vídeo, qué les ha parecido el mensaje de Ande y qué otros temas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a seguir mejorando y creando contenido que les guste y que les aporte valor. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo, a que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y para formar parte de esta gran comunidad que crece cada día. Y por supuesto sigan disfrutando de la vida, de cada momento y de cada oportunidad que se les presente. Recuerden que al final, lo más importante es ser felices y vivir cada día como si fuera el último. Y con esa reflexión, me despido por hoy, pero no por mucho tiempo. Los espero en el próximo vídeo con más información, más entretenimiento y sobre todo con más ganas de compartir y de aprender juntos. Les mando un abrazo enorme y muchas gracias por su tiempo. Hasta la próxima. Y que estén muy bien.